En este vídeo vamos a seguir analizando la adquisición de la lengua materna, a ver cuáles han sido las hipótesis explicativas para la adquisición de la L1 y vamos a analizar el fenómeno del bilingüismo. Bien, vamos a revisar en primer lugar la hipótesis conductista de la imitación y corrección. Esta hipótesis fue propuesta por el estructuralismo, la lingüística estructural norteamericana, cuyo máximo representante fue Bloomfield. Según esta hipótesis conductista, la adquisición de la L1 de la lengua materna se concibe como un proceso de formación de hábitos en los que ciertos estímulos se asocian a palabras y se fomentan con refuerzo positivo. Por tanto, los niños imitan los sonidos de los padres y los asocian a determinados estímulos. Veamos un ejemplo. Si una madre le ofrece al niño un biberón, una botellita con agua y le dice agua, el niño puede producir un enunciado como aba. En este sentido, hay un proceso donde se le ofrece al niño un estímulo, que es el biberón, y él tiene la respuesta de decir aba. Bien, en otros contextos donde ya no está presente el biberón o la botellita y el niño tiene sed, puede producir un enunciado como aba. Aquí ya estaríamos ante un habla abstracta y desplazada, es decir, el niño ha usado palabras para designar objetos ausentes. Es muy importante en esta hipótesis la corrección y el refuerzo. Cobran gran importancia. Por ejemplo, cuando los padres corrigen a los niños y le dicen no se dice rompido, se dice roto. El proceso de aprendizaje funcionaría de esta manera. Si, por ejemplo, un niño está en clase y se aburre, puede escuchar o puede tener un estímulo como qué aburrido. Pues bien, ese enunciado lo puede extender a otros contextos similares, aunque no sea en esa clase, y puede emplear un enunciado de la misma naturaleza, qué aburrido. Bien, pasamos ahora a la hipótesis nativista. Acabamos de ver que la hipótesis conductista era la más extendida durante la primera mitad del siglo XX y llega al llamado conductismo radical a finales de los años 50 del siglo XX, cuyo máximo exponente fue Skinner. Según esta hipótesis del conductismo radical, la lengua se aprendía por imitación de los adultos respondiendo a estímulos externos. Bien, este conductismo fue revisado y criticado por Noam Chomsky, famoso lingüista, que concibe el lenguaje como una facultad innata. Dice Chomsky que los seres humanos poseen una capacidad biológica innata y exclusiva para el lenguaje. Por lo tanto, hay una serie de factores biológicos y unos procesos mentales internos. Según Chomsky, todos tenemos en nuestro cerebro un dispositivo de adquisición del lenguaje. ¿En qué se basa? Pues en que todos los niños adquieren su lengua materna en los primeros años de vida, ¿no? Estamos ante un proceso exitoso, rápido, fácil y natural, que va más allá de la mera imitación, ¿no? Los niños no imitan todo lo que dicen, o sea, no todo lo que dicen es imitación de los padres. Si, por ejemplo, observamos un enunciado como Ana ha leído Crepúsculo, pues un niño puede generar una pregunta como ¿qué libro ha leído Ana? A lo mejor no ha oído una pregunta de esas características. Una estructura sintáctica más compleja. Luis dice que Ana ha leído Crepúsculo. El niño puede generar una pregunta como ¿qué libro dice Luis que ha leído Ana? Sin ningún problema. Aunque no lo haya oído, a lo mejor no ha tenido un estímulo como ese. Pero el niño aplica unas reglas gramaticales internas que le permiten construir esa secuencia. Pero ante una secuencia como conozco a la chica que ha leído Crepúsculo, ningún niño diría ¿qué libro conoces a la chica que ha leído? Es decir, el niño posee en su mente unas reglas gramaticales innatas que le permiten diferenciar las secuencias posibles en su lengua, que son las que emite, de las secuencias imposibles o agramaticales. Los niños, por tanto, no reciben evidencia negativa. Los niños no reciben evidencia como ¿qué libro conoces a la chica que ha leído? Y sin embargo nunca dicen secuencias de ese tipo. ¿No? La lengua del niño crece en su mente al igual que el órgano visual desarrolla la visión siguiendo instrucciones genéticas, ¿no? De ahí que el lenguaje se conciba como una facultad innata. Bien, según esta hipótesis, por tanto, el lenguaje se concibe como una facultad innata. ¿Cuáles son las pruebas del innatismo del lenguaje que aporta Chomsky? En primer lugar, la pobreza del estímulo. Los estímulos lingüísticos que reciben los niños son escasos y fragmentarios, y a pesar de ello, la adquisición del lenguaje es un proceso exitoso, implica la capacidad para producir y comprender un número infinito de oraciones. Los niños producen oraciones que nunca antes han oído. Además, hay muy distintas condiciones para la adquisición del lenguaje y es un proceso bastante similar en todos los niños, ¿no? Vemos que un niño de 3-4 años que no es capaz de atarse los cordones, por ejemplo,
si es capaz de dominar un lenguaje bastante complejo, ¿no? Dominar un sistema gramatical de alta complejidad. Otra de las pruebas es que la adquisición del lenguaje es un proceso uniforme en todos los niños. Sí, como en otras áreas, en otras habilidades intelectuales hay gran variabilidad, por ejemplo en el cálculo, pues hay niños que son buenos sumando, restando, haciendo operaciones matemáticas, o en la música, pues algunos niños tienen mejores habilidades para tocar instrumentos. En el lenguaje no hay diferencias significativas, salvo casos de trastornos específicos, todos los niños adquieren el lenguaje de manera uniforme. Y por último, una de las pruebas más importantes es la del periodo crítico. El periodo crítico es la etapa determinada biológicamente para la adquisición del lenguaje. Fuera de este periodo, los niños presentan serias dificultades para adquirir su lengua. Hay mucho debate sobre hasta cuándo dura el periodo crítico, pero parece que hay bastante consenso en que hay un periodo que, digamos, es más proclive a la adquisición del lenguaje, que son los primeros años de vida. Se han dado casos, como el caso de Ginny, una niña que estuvo 13 años aislada y tuvo serias dificultades para adquirir la gramática. Fuera de este periodo, además, los adultos también tienen más problemas para aprender lenguas extranjeras. Todos los humanos, por tanto, nacemos con la facultad innata para el lenguaje y tenemos en nuestro cerebro la denominada gramática universal. ¿Qué es la gramática universal? Según Chomsky, es el conjunto de principios universales que componen la facultad lingüística humana. Todos nacemos con la gramática universal en nuestro cerebro y vamos activando una serie de parámetros a partir de unos principios en función de los estímulos que recibimos. Bien, aquí tenemos una viñeta que refleja un poco esta idea del innatismo, ¿no? Donde el bebé le dice a los padres, ¿cuál es la gran sorpresa? O sea, todas las teorías recientes de la lingüística dicen que nacemos con la capacidad innata para generar oraciones. ¿No? Y esto también ha provocado pues, que se comercialicen determinados tipos de vestimenta para bebés con digamos, la secuencia gramática universal, ¿no? Bien, y la última de las hipótesis explicativas para la adquisición del lenguaje es la hipótesis constructivista. Según esta hipótesis, tenemos una predisposición innata para el lenguaje, pero no contamos con un dispositivo de adquisición. La adquisición de la L1 se concibe, por tanto, como una interacción con el entorno más la inteligencia general. De ahí la importancia de adaptar la forma de hablar de los adultos, ¿no? Lo que hemos denominado antes como maternés. La hipótesis constructivista hace una serie de críticas al innatismo. Primero dice, bueno, ¿qué es innato? Son innatas las categorías, las reglas, los principios. Dice que los niños están expuestos en realidad a muchas horas de input, ¿no? De estímulos. Que tampoco está tan clara la disociación entre la inteligencia y el lenguaje, ¿no? Para los innatistas, la capacidad intelectual no es, es diferente de la capacidad lingüística, del módulo lingüístico. Y los constructivistas dicen que no está tan clara esa disociación. También dicen que las dificultades lingüísticas de los niños salvajes pueden deberse a traumas psicológicos y a la falta de interacción, no necesariamente al periodo crítico. La adquisición, por tanto, supone un incremento progresivo de la complejidad de las secuencias con las que los niños se van enfrentando a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, quiero agua, quiero pan, tenemos una secuencia con querer más objeto, no más un objeto directo. Eso permite que los niños puedan extenderlo a otros verbos, tener más objeto, necesitar más objeto, buscar más objeto. Bien, y vamos a concluir este tema con una serie de nociones sobre el bilingüismo. El bilingüismo puede ser analizado desde una dimensión individual. Bien, nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que un niño sea capaz de adquirir dos lenguas maternas simultáneamente, incluso si son muy distintas entre sí? Bueno, el bilingüismo se define como la capacidad de un hablante de utilizar dos lenguas con la fluidez de un hablante nativo, generalmente porque ha estado expuesto a ellas desde la infancia. Tenemos varios tipos de bilingüismo. Utilizamos aquí la clasificación de Fernández González de 2017. El bilingüismo, en función de la edad de inicio, puede ser simultáneo, cuando la L1 y la L2 se adquieren desde el nacimiento, o entre 0 y 3 años. Bilingüismo secuencial infantil, primero se adquiere la L1 y después la L2, pero ambas en la infancia. Bilingüismo secuencial adulto, primero se adquiere la L1 y después la L2, pero tras la infancia, pubertad. Luego tenemos el criterio de la competencia. Hablaríamos de un bilingüismo equilibrado cuando hay un dominio similar de la L1 y la L2. Un bilingüismo no equilibrado cuando la L1 se domina mejor que la L2. Y un bilingüismo sustractivo cuando la L2 no se adquiere completamente o se olvida. Un bilingüismo pasivo cuando en la L2 solo se dominan las competencias receptivas.
y un bilingüismo semilingüe donde el dominio de las dos lenguas sería limitado. Bien, otra de las preguntas que nos podemos plantear con el bilingüismo es si es negativo para el desarrollo del niño, si el niño se confunde entre una lengua y otra. Bueno, los estudios demuestran que el bilingüismo no tiene ningún efecto negativo en el desarrollo del niño. Durante el proceso de adquisición, los niños bilingües mezclan la L1 y la L2, eso es cierto, pero al final las diferencian sin ningún problema. La exposición, eso sí, debe ser lo más equilibrada y sistemática posible para que el bilingüismo sea exitoso. Otra pregunta que cabe hacerse con respecto al bilingüismo es si parte el niño de un solo sistema lingüístico que luego se diferencia o hay ya dos sistemas desde el principio de la adquisición. Las investigaciones más recientes sugieren que desde el comienzo de la adquisición el niño desarrolla dos sistemas lingüísticos diferenciados, el de la L1 y el de la L2. Así pues, no se partiría de un solo sistema lingüístico, sino que ya se parte de dos sistemas desde el principio de la adquisición. Bien, y por último, en su dimensión social, el bilingüismo se definiría de la siguiente manera: como la situación lingüística en la que en una sociedad se utilizan dos o más lenguas, la lengua A y la lengua B. Hablamos, por tanto, de bilingüismo cuando la lengua A está más o menos en pie de igualdad con la lengua B. Esto es lo que sucedería, por ejemplo, con el castellano y otras lenguas cooficiales en España en la actualidad. Al bilingüismo social se opone la diglosia. La diglosia es la situación lingüística en la que existe una lengua o variedad alta, A, y una lengua o variedad baja. Por tanto, la lengua A estaría por encima de la lengua B. Se utilizaría en entornos formales la lengua A y en entornos informales la lengua B. En entornos formales, administrativos, educativos, la lengua A, y en el entorno familiar, íntimo, la lengua B. Esto, por ejemplo, es lo que sucedía con el castellano y otras lenguas cooficiales en España antes de 1978. Bien, y finalmente incluimos aquí la bibliografía con algunas de las obras de referencia que pueden consultarse para ampliar los temas que hemos explicado en estos vídeos.